Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Le doy gracias a Dios por estar nuevamente por este medio, pudiendo compartir una enseñanza, poder compartir de la palabra de Dios, poder compartir de la vida de Cristo, que es tan importante para nosotros. Le doy gracias que aunque no podamos estar reunidos, también podemos compartir la palabra, también podemos hacer llegar la palabra a todos los que la puedan necesitar. Así que primeramente le doy gracias a Dios y también como hemos venido hablando, en este tiempo de poder responder preguntas según la Escritura, según un fundamento bíblico, el día de hoy me gustaría plantear la pregunta de ¿por qué Jesús tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué hubo tanto sufrimiento en la vida de Cristo? ¿Por qué tuvo que pasar todo eso? ¿Y para qué? ¿Ya? Entonces, a medida que vamos avanzando a través de los textos bíblicos, vamos a ir respondiendo esas preguntas, ¿ya? Pero antes de empezar, me gustaría introducir con algo muy importante, porque he escuchado muchas veces que no queremos escuchar sobre el sufrimiento de Cristo. Nos cuesta escuchar o ver, por ejemplo, películas que hablen al respecto o los textos, la semana de la pasión de Cristo nos cuesta porque quizá es muy doloroso para nosotros, porque nos puede dar pena, porque nos puede dar tristeza, porque podemos llorar, nos podemos quebrar. Pero hermano, la verdad es que debemos conocer, debemos entender, debemos leer sobre qué fue lo que tuvo que pasar Cristo, porque el motivo por eso principalmente fue por nosotros, fue para salvarnos a nosotros, para limpiarnos de nuestros pecados. Entonces, como cristianos, tenemos la tarea, el deber de conocer toda la vida de Cristo, desde que vino, su enseñanza, sus promesas, pero también su sufrimiento. Esa semana de la pasión de Cristo, como se dice, debemos entender esas cosas, así que le pido al Señor ayuda para poder exponer correctamente, bíblicamente, y poder ser fiel a su palabra. También le pido a Dios que pueda sacar de este tiempo mis pensamientos, lo que yo pueda decir, lo que yo creo, lo que yo pienso, sino que lo que las escrituras dicen al respecto. Amén. Así que me gustaría comenzar hablando de lo siguiente, que podemos dividir el sufrimiento de Cristo en tres partes para poder entenderlo mucho mejor. Primeramente, que su sufrimiento fue físico. Segundo, que su sufrimiento fue emocional. Y tercero, importante también, que su sufrimiento fue espiritual. Así que vamos a comenzar primeramente con que su sufrimiento fue físico. Y me gustaría que fuéramos a Isaías 52, capítulo 14. Si tiene una Biblia en su casa o donde esté, le invito a que la pueda abrir y que pueda ver con sus propios ojos lo que dice la Escritura. Que pueda decir, verdaderamente lo que se está enseñando es verdad. Puedo decir amén. Así que abra su Biblia y si tiene cuaderno y quiere anotar, mucho mejor. Isaías 52, versículo 14, dice así: ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aquí habla, hermano, de que eh, el sufrimiento físico fue real, de que su cara, su rostro ya no era reconocible. Me gustaría leer la versión NTV, que es una versión con un lenguaje más sencillo para nosotros. Mire lo que dice el mismo versículo, Isaías 52, capítulo 52, versículo 14. Dice: pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Hermano, esta es la realidad de lo que tuvo que pasar Cristo. Imagínese ser torturado, golpeado a tal punto que su rostro haya quedado desfigurado, irreconocible, que ni siquiera parecía ser humano, dice la Escritura. Sigamos leyendo. Isaías capítulo 53,
versículo del 3 al 5. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, y aquí está la razón, el porqué del sufrimiento de Cristo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, 4 respuestas a la pregunta que hicimos en un inicio. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué tuvo que padecer todo eso? La tortura, que se burlaran de él, la cruz. ¿Por qué tuvo que pasar todas esas cosas? Isaías responde: por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestra paz, y porque por su llaga nosotros fuimos curados. Hermano, es la escritura, es la palabra. Hasta el momento yo no he dicho nada de mi boca, solamente he leído estos textos. Y estos textos ya deben ser una razón suficiente para entender cuán grave fue lo que tuvo que pasar Cristo, cuán grande es la obra de Cristo, cuán gran amor, cuán grande amor tiene Dios por nosotros, que no solamente dio a su Hijo, sino que ese Hijo, Jesús, Cristo, tuvo que pasar por todas esas cosas. Su rostro fue desfigurado, lo golpearon, lo torturaron. Dice la palabra que apenas parecía un ser humano, de tantos golpes que había recibido. Y aquí nos dice el por qué. Por nuestras rebeliones, por tus rebeliones, hermano, y por las mías, por tus pecados y por mis pecados, por tu paz, por mi paz, y por supuesto para que por su llaga nosotros también seamos curados. Hermoso, sublime, pero al mismo tiempo es algo muy fuerte para nosotros. Pero no por eso no vamos a leer estos textos. No por eso voy a hacer vista gorda, como se dice, y voy a pasar de largo quizás a sus promesas, a sus enseñanzas bonitas. Debemos detenernos en estas palabras, hermano. Debemos meditar como cristianos en estas palabras. Debemos hacerlo. Mire lo que dice Salmos 22, versículo del 14 al 18. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Dice, todos mis huesos se descoyuntaron. La palabra descoyuntar significa sacar de su lugar. Por lo tanto, podríamos leer, todos mis huesos salieron de su lugar. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Hermano, un salmo completamente mesiánico, Salmo 22, que habla completamente de la vida de Cristo. Y específicamente en estos versículos de lo que Él tuvo que sufrir en la cruz. Horadaron mis manos y mis pies. Mi paladar se secó. Entre mi ropa echaron suerte, mis vestidos. También podemos ver, hermanos, en Mateo 27, Marcos capítulo 15, Lucas 23 y Juan 19, todo lo que Cristo tuvo que pasar, todo lo que Cristo tuvo que soportar por amor a nosotros. En esos capítulos vemos todo lo que Él tuvo que pasar. Por tiempo, por supuesto, no vamos a ver cada uno, pero les dejo los capítulos para que si usted se anima, los pueda leer cada uno de ellos y comparar. Su sufrimiento no solamente fue físico, aunque con eso para nosotros ya es suficiente.
Quizá nosotros ni siquiera podríamos aguantar el 10% de todo lo que Cristo tuvo que pasar. Pero Cristo tenía un motivo más que suficiente para poder soportar todo lo que soportó. Y fue el amor hacia ti, hacia mí y hacia todos los que Él escogió. Así que por ese lado damos gracias que Dios haya puesto su mirada en nosotros, que no somos personas que están a la deriva, que personas que no tenemos propósito, sino que Dios puso su mirada en nosotros. Dios dio a su Hijo por nosotros. Y ese Hijo soportó todas estas cosas que estamos viendo por nosotros, por ti y por mí. Mire lo que dice Mateo 26, versículo 56. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. De alguna manera, esto también es un tipo de sufrimiento, porque cualquier persona que esté pasando por un momento difícil, por algo complicado en su vida, le gustaría estar acompañado, le gustaría que alguien le ayude a poder pasar por ese momento tan difícil. A mí me gustaría que alguien me acompañara, pero hermano, su sufrimiento también fue emocional. El texto dice que sus discípulos, dejándole, huyeron. O sea, estaban arrestando a Jesús y sus discípulos huyeron. Los mismos discípulos que habían dicho anteriormente, te seguiremos hasta la muerte, te seguiremos a donde tú vayas. ¿Y cuántas veces hemos dicho eso nosotros? Muchas veces. Pero en este caso, los discípulos huyeron y dejaron a Jesús solo. Mire lo que dice Mateo 27, un capítulo después, versículo 46. Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, el sufrimiento de Cristo fue físico, emocional. ¿Por qué? Porque estuvo completamente solo. Sus discípulos, sus más cercanos, se fueron. Pedro, el que decía que iba a estar ahí, se fue. Juan, que era el discípulo amado, desapareció. Y él estuvo solo. Y no solamente eso, sino que el Padre también le dio la espalda. Cuando él dice, ¿por qué me has desamparado? Significa que el Padre, viendo lo que estaba viendo, le dio la espalda. Después vamos a ver el motivo verdadero de por qué le dio la espalda. Pero el punto es que Jesús también sufrió emocionalmente. No olvidemos que Cristo en la tierra, Dios en la tierra, es completamente Dios o verdaderamente Dios y completamente hombre o verdaderamente es hombre. Dios y hombre, 100%. Entonces, también es importante tomar la humanidad de Cristo, que Él sufrió físicamente y emocionalmente. Y no solamente eso, hermano, sino que también Él sufrió espiritualmente. ¿Por qué? Porque la carga que Él tenía en ese momento era tan grande, tan inmensa, tan pesada, que era un sufrimiento para Él. Leamos lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y hermano, este texto se malinterpreta, porque dicen, Cristo no era Dios. ¿Por qué? Porque no conoció pecado, no tenía pecado, pero por nosotros lo hizo pecado, o sea que se hizo pecador por nosotros. Pero el texto no dice eso. Lo que quiere decir el texto es que al que no conoció pecado, o sea, a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Por qué? Porque en el momento de la cruz, de la crucifixión, todo el pecado de todo el mundo, de tu pecado, mi pecado, de todos, fue cargado sobre Cristo. Por ese motivo, Dios le dio la espalda, porque había tanto pecado sobre él, pero no era el pecado de él, sino que era tu pecado, era mi pecado, el pecado de todos nosotros, que estaba sobre él en ese momento.
¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo, en Él. Entonces Jesús cargó el peso del pecado de toda la humanidad en ese momento. Imagínense la carga en ese momento, el sufrimiento espiritual en ese momento. Y a eso le sumamos el que estaba abandonado, estaba solo. Y también todas las heridas que él tenía en su cuerpo. Es importante, hermano, entender no solamente que Jesús sufrió físicamente, sino que él también sufrió por todas estas cosas que hemos leído. Esto costó, hermano, tu salvación y la mía. Esto costó que ahora nosotros podamos acercarnos a Dios. Esto costó que ahora nosotros podamos estar reconciliados con Dios. Este fue el precio que se tuvo que pagar para que nosotros, el día de hoy, podamos estar hablando de la Escritura, podamos estar alabando, adorando a Dios. Pero este fue el precio que se tuvo que pagar. Mire, Jesús dijo de sí mismo en Lucas 9, versículo 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Detengámonos en esa palabra. Es necesario. Y sea desechado por los ancianos, y por los principales sacerdotes y por los escribas. ¿Y qué? Y que sea muerto, y que resucita el tercer día. Hermano, el sufrimiento de Cristo fue el plan de Dios para la salvación del hombre. Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, padezca todas estas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los escribas, que sea muerto y por supuesto que resucita el tercer día. Pero las mismas palabras de Cristo, es necesario, porque esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad del Padre. ¿Qué voluntad? Entregar a su Hijo por todos los hombres, y para que los que crean en Él, en su vida, en su sacrificio, en sus palabras, en que Él es Dios, podamos alcanzar vida eterna. Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que sufrir tan terriblemente? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no eligió, no sé, salvar de otra manera? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que derramar tanta sangre? ¿Por qué un inocente tuvo que morir por los culpables? Son buenas preguntas que nos podemos hacer. Y la respuesta, hermano, la encontramos en el principio, en Génesis. Desde el principio estaba profetizado que Cristo iba a venir al mundo y que tenía que padecer. Desde el principio. Desde un principio, como estaba diciendo, se había establecido que los inocentes murieran por los culpables. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Dios los sacó del Edén, del jardín, pero dice que Él los vistió con pieles de animales. Pero si hablamos, nos detenemos en eso, tuvo que haber derramamiento de sangre para que Dios pueda vestir a Adán y Eva. O sea, que un inocente, un animal, tuvo que morir. ¿Para qué? Para tapar, de alguna manera, a los culpables, a los pecadores. Eso está en Génesis 3:21. Por lo tanto, hubo derramamiento de sangre. Más tarde se estableció el mismo principio en la ley de Moisés. ¿Cuándo? Cuando tenían que sacrificar animales inocentes continuamente, año tras año, día tras día. ¿Para qué? Para tapar el pecado del pueblo. Solamente para tapar. Entonces Jesús tuvo que sufrir. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es parte del sacrificio. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es ese Cordero inocente que no tenía culpa de nada. Ese Cordero inmolado perfecto que quita, no que cubre, que tapa, como lo hacían antiguamente, sino que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29. Entonces vemos que desde un principio ya estaba la imagen de qué es lo que tenía que pasar más adelante, que era el derramamiento de la sangre de Cristo. La tortura física, emocional y espiritual de Jesús eran parte
del pago requerido por nuestros pecados, hermanos. Tan pecadores somos, tan graves en nuestro pecado, que Dios mismo tuvo que derramar de su propia sangre para ayudarnos, para salvarnos, para redimirnos. Pero podemos aprender mucho de estas cosas, hermanos. El sufrimiento de Cristo en la cruz nos muestra muchas cosas. Primero, la naturaleza del pecado. Cuán grave es el pecado en nuestras vidas, cuán grave es el pecado en toda la humanidad. Tan grave, hermano, que el mismo Dios tuvo que enviar a su Hijo para poder solucionar este problema. No había solución. Dios mismo tuvo que enviar a su Hijo a padecer todas estas cosas, a sufrir físicamente, a sufrir emocional, espiritualmente. Pero la naturaleza del pecado es tan devastadora, hermano. Es tan perversa, es tan grave, que la misma palabra dice que todos nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque pecamos, porque somos pecadores. Entonces, hermano, lo primero que podemos aprender es no tapar o no bajarle el perfil o la intensidad a nuestro pecado. Primeramente, somos pecadores. Y segundo, debemos arrepentirnos constantemente. No pensar solamente fue esto, fue algo pequeño, fue esto, no. Porque por esas cosas pequeñas, Cristo tuvo que morir por nosotros. Entonces es importante. Segundo, ¿qué entendemos con el sufrimiento de Cristo en la cruz? Que hay una ira de Dios que tiene que ser derramada. Alguien tenía que recibir esa ira. Alguien tenía que recibir todo ese castigo. Deberíamos haber sido nosotros. Porque lo merecemos. Y todavía lo merecemos. Merecemos recibir todo el castigo de Dios, toda la ira de Dios. Pero aún así, la cruz nos muestra que Cristo se puso delante de nosotros para recibir ese castigo, para recibir esa ira, para recibir todo aquello que nosotros merecíamos. De alguna manera, Dios el Padre trató a Jesús, que es el justo, lo trató como un pecador para que nosotros, que somos los pecadores, ahora nos pueda tratar como justos. No por nuestra justicia, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por la justicia de Cristo en nosotros. Por la integridad de Cristo en nosotros. Tercera cosa que podemos aprender, la crueldad de la humanidad. Hermano, el ser humano es tan perverso, tan malo, tiene tanta iniquidad, tenemos tanta iniquidad en nuestros corazones, que habiendo enviado a su Hijo, no le recibieron. Y no solamente no le recibieron, sino que le dijeron, ven y te matamos. Y lo mataron. Y estoy convencido, hermano, convencido de que somos tan malos que si nosotros hubiésemos estado vivos en el tiempo en que vino Cristo, nosotros hubiésemos gritado, crucifíquenle. Porque así es nuestro corazón. Así somos nosotros, somos malos. Lo único bueno que hay en nosotros es Cristo. Lo único bueno que podemos encontrar en nuestra vida es lo que Cristo ha hecho en nosotros. También podemos aprender de Satanás. Pero ¿cómo vamos a aprender algo de él? Sí, aprendemos porque en el sufrimiento de Cristo en la cruz vemos el odio de Satanás. No digo que aprendamos del odio, pero sí aprendemos de cómo Cristo triunfó sobre él en la cruz. Hermano, para Satanás había fiesta en el momento en que Cristo murió. Pero la palabra dice que él triunfó sobre ellos en la cruz y los exhibió públicamente. Victoria, victoria. El cielo hacía fiesta, hermano, por la victoria de Cristo. Podemos aprender muchas cosas del sufrimiento de Cristo. Por eso digo que no hagamos vista gorda, no pasemos estas cosas de largo, porque son importantes para nosotros. Para ir terminando, hermano, Lucas 22, versículo 42 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La copa del sufrimiento, hermano, Cristo pidió que se le quitara. Señor, que pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que pasara, que bebiera toda esa copa. Y Cristo lo hizo.
hasta el final. Lo hizo hasta el final por ti y por mí. Entonces podemos aprender muchas cosas de esto, pero lo importante es apreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Entendemos qué fue lo que tuvo que pasar Cristo por nosotros. Apreciamos a Cristo en nuestra vida. Y como cristianos vivimos una vida agradecida. Se ve en nuestra manera de vivir que somos cristianos, que creemos en Cristo. No solamente que hablamos, porque podemos hablar mucho, nuestra boca aguanta mucho, pero Cristo se ve en nuestras vidas. Hay misericordia en nuestra vida, hay amor en nuestra vida. Vemos por el otro como Cristo vio por todos nosotros. Ayudamos al resto como Cristo ayudó a todos. Estamos preocupados de la necesidad de la iglesia, de los hermanos, así como Cristo ve por nuestra necesidad. Y finalmente, nuestra vida gira en torno a Cristo. Tu vida, hermano, gira en torno a Cristo, a lo que Cristo ha hecho. Podemos hacernos esas preguntas. Podemos hacernos todas esas preguntas y entender que esto es importante. Y como siempre digo, no solamente entenderlo, sino que aplicarlo a nuestra vida. Está bien entender, aprender, pero también hay que hacer. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué podemos aprender con esto? Simple. Consagrarse a Dios, entregarse completamente a hacer la voluntad de Dios, así como Cristo se entregó para poder hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que debemos hacer. Y espero, hermano, en el Señor que esta enseñanza cortita pueda ser de mucha edificación, que podamos aprender, que podamos crecer en santidad, en gracia, en conocimiento. Y lo que más le pido al Señor es que esta palabra pueda quedar en tu corazón y pueda quedar en mi corazón también. Así que le doy gracias al Señor y también me despido en el nombre del Señor, que el Señor les pueda ayudar, les pueda fortalecer en estos días, en estos tiempos. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes y a sus familias.